Hermanos, buenas noches una vez más. Por la misericordia de Dios, estamos ante ustedes para estudiar juntos, para aprender juntos la palabra del Señor. Hoy nos vamos a ubicar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y vamos a estudiar hasta donde el Señor lo permita en esta oportunidad. Pero antes vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Amado Dios, soberano Rey, Padre Santo, gracias te doy, Señor, por tu misericordia, Dios, por permitir que podamos, Señor, postrarnos ante ti, adorarte, exaltarte, Dios, bendecirte y pedirte, Dios, que nos des la guía, el conocimiento, que nos des de tu palabra, Dios, para poder compartir con los hermanos este pequeño estudio, Dios, esta meditación que queremos hacer en tu santo y poderoso nombre. Gracias, Dios, por lo que vas a permitir en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y la palabra del Señor nos dice y nos habla específicamente de este hombre que era fariseo, era un estudioso de las Escrituras, un hombre que pertenecía a la clase élite de los fariseos, los cuales eran reconocidos por sus enseñanzas. Y todo el pueblo tenía a estos hombres como sabios, como estudiosos de la palabra, de la ley de Dios, y los respetaban y los admiraban. Y aparentemente para los judíos ellos eran los que tenían la verdad. Para el pueblo en general, ellos eran los sabios. Ellos eran los que podían indicar cómo era el camino que debíamos de seguir o que debían de seguir para adorar al Señor, para pedir la salvación. Pero la palabra del Señor dice en el versículo 2 de este capítulo, dice, o sea, el fariseo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y lo primero que podemos decir de esta pregunta que Nicodemo le hace al Señor es de que él reconoce que él ha visto o ha oído las señales que Jesús ha hecho. Pero si recordamos el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 23, nos dice su palabra, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
Pero el 24 nos aclara algo que debemos de tenerlo en mente. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, el Señor sabía todo. El Señor escudriñaba los corazones. El Señor sabía por qué iban a preguntarle, qué querían de él, por qué le estaban siguiendo. Pero aún así, él no se fiaba de ellos. Y él sabía que Nicodemo reconoce la autoridad y parte de esa reconoce la autoridad del Padre que le está dando en este caso a su Hijo. Y que por eso suceden todos estos acontecimientos. Pero Nicodemo tenía un entendimiento físico, no era espiritual, era físico. Era una sabiduría que él atribuía a los hombres que habían estudiado, a los hombres sabios, porque él mismo era un estudioso de las Escrituras. De manera que esta respuesta, que para Nicodemo, a pesar de tener ese gran entendimiento sobre las Escrituras antiguas, no le cabía en su entendimiento cómo podía un hombre nacer de nuevo. Porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor? De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miremos que Nicodemo no había hecho ninguna pregunta y sin embargo Jesús ya le estaba respondiendo a lo que él en su interior estaba ordenando para hacerle la pregunta al maestro. Ahora, Jesús siendo omnisciente, sabía y podía leer la pregunta que albergaba en lo profundo del corazón de este fariseo. Nosotros podemos, por la contestación de Cristo, suponer con seguridad que la pregunta de Nicodemo era muy parecido a la que encontramos en Mateo 19:16. Si vamos a este pasaje, miramos que se trata de algo que un joven rico le dijo a Jesús, queriendo justificarse. Y la pregunta que tenía aquí el fariseo, tanto como la que le dijo el joven rico, fue, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos o para obtener la vida eterna? Pero aquí vemos que Nicodemo no tuvo esa oportunidad de hacer esa pregunta, de expresar con sus palabras la pregunta que había dentro de lo profundo de su corazón. ¿Qué debo hacer? Y es más, cuando vemos la respuesta de Jesús, cuando le dice que es necesario nacer de nuevo y que si no hace ese procedimiento, no puede ver el reino de Dios. Nosotros sabemos que Jesús le está hablando de una manera espiritual, pero en la mente de Nicodemo no cabía esa posibilidad porque él no podía entender, no podía siquiera imaginarse cómo un hombre puede nacer de nuevo. Pero Jesús no le estaba hablando que debía nacer físicamente,
sino que debía nacer espiritualmente. Por eso en el versículo 4 dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, Nicodemo no entendía, no comprendía lo espiritual. ¿Por qué? Porque estaba cegado, porque espiritualmente estaba muerto, porque cuando uno no ha nacido de nuevo, conforme es bíblicamente, uno está muerto en sus delitos y pecados. Por esta causa, Nicodemo, de una manera natural, le dice, ¿cómo puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo? No comprendió que le estaba diciendo de una manera espiritual. Y le dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando la palabra del Señor habla de carne, para nosotros es muy fácil entender porque ya hemos estudiado el contexto, ya nos ha explicado qué significa carne en el sentido bíblico y no tenemos problema con esta palabra. Pero recordemos que Nicodemo hasta ahora está oyendo esa definición que el Señor hace, por lo tanto, podríamos parafrasear este versículo así. La naturaleza humana pecadora produce naturaleza humana pecador. Yo podría poner otro ejemplo. No le puedo decir a un árbol de peras que de uvas, porque es imposible. De la misma manera, no le puedo pedir a un pecador, como lo somos todos, que de nuestro corazón salgan palabras que alaben al Señor, porque esto es imposible. Estamos muertos si no hay un nuevo nacimiento. Si el Señor no nos provee ese nuevo nacimiento, nada podemos hacer. Y recordemos que ese nuevo nacimiento viene de Cristo, viene del Señor. De manera que es el Espíritu Santo, el autor de la nueva naturaleza humana santificada. Pero sigamos con el relato. Jesús continúa en el versículo 7, dice, no te maravilles de lo que te dije. Es necesario nacer de nuevo. Cuando vamos al versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, cuando estamos en la gracia de Dios, nosotros, los que no somos nosotros, los que decidimos qué debemos hacer o a dónde vamos a ir, esto lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, que nos lleva de gracia en gracia, conforme a su divina voluntad, para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Y nosotros nos debemos someter a su santa y poderosa voluntad. De aquí entra el concepto espiritual, que es el que gobierna nuestra vida, nuestro corazón,
y por el cual debemos obedecer al Señor. Pero continúan las dudas y las preguntas de Nicodemo. Dice el versículo 9. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tu maestro Israel y no sabes esto? ¿No sabe Nicodemo qué es lo que enseñan las escrituras del Antiguo Testamento en varias partes? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nos sometamos a Él, que nos postremos ante Él, que le adoremos y Él en su misericordia nos dará ese nuevo nacimiento que se produce en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentidos. Algo nuevo que el Señor hace cuando nos da su Santo Espíritu. ¿Y qué le está diciendo el Señor? ¿Cómo, Nicodemo? Tú que eres tan conocido, tan importante, que eres el maestro muy favorecido en el pueblo de Israel. ¿Quieres decir que tú eres ignorante en cuanto a estos asuntos? Recordemos, hermanos, que Nicodemo era un estudioso del Antiguo Testamento y sin duda ya sabía los acontecimientos de Juan el Bautista y de las palabras de Jesús que acabamos de anunciar, pero hasta ahora la verdad no parece haber penetrado en su mente. Por eso, en el versículo 11, el diálogo se está en un discurso donde Jesús habla y Nicodemo escucha. Jesús le dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y lo que la palabra del Señor nos quiere decir es que el conocimiento producido por la reflexión humana, el Señor presenta su propio expresión, su propio conocimiento, porque esto resulta de una estrecha comunión con el Padre, el cual está con Jesús. Por consiguiente, quiere que Nicodemo sepa que no existen dudas acerca de la doctrina del bautismo y de la regeneración que acaba de comentar, y tampoco en relación con la doctrina del decreto eterno de Dios para la salvación de los pecadores que está a punto de desarrollarse en Nicodemo. En este versículo observamos su paralelismo donde dice a lo que sabemos está en paralelo con la frase lo que hemos visto, lo que sabemos. Es el mismo significado, lo que hemos visto, que tiene más fuerza y de igual modo hablamos y queda explicado para testificar que es también una expresión más poderosa y definida. Jesús habla en plural y no en singular. Con toda probabilidad, no se refiere a sí mismo y a los profetas. Es más natural que la referencia sea el mismo Jesús, donde Juan el Bautista nos cuenta quién es aquel que vino. El término testificamos nos recuerda inmediatamente lo que había dicho en relación a Juan el Bautista. Cuando miramos el capítulo 1, versículo 7 y el versículo 8 y 34, no hay que olvidar tampoco que el capítulo 3, versículo 5, apunta a la obra del precursor. Esto se continúa.
pero no aceptaron nuestro testimonio. Nicodemo había mostrado que sus preguntas y que con toda su expresión que no estaba preparado para aceptar las enseñanzas de Jesús referente a la necesidad de regeneración. Además, Jesús podía leer lo que había en su corazón, como le explica el versículo del capítulo 2, versículo 25. Y Nicodemo no era el único que vacilaba en creer para ellos esta extraña doctrina. Por eso Cristo utiliza el plural vosotros, los miembros del Sanedrín, rehusaron admitir que el Bautista estaba en lo cierto al testificar sobre Jesús. Y estas personas tampoco pudieron creer que Jesús era lo que él iba a demostrar, el Hijo de Dios. En consecuencia, todos estos pontífices, entre comillas, ancianos y escribas rechazaron la enseñanza de Jesús acerca de la regeneración. Dice el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús había estado hablando de cosas terrenales, es decir, de cosas que aunque de carácter y origen celestiales, tenían lugar en la tierra, por ejemplo, la regeneración. Pero cuando vamos al capítulo 1, versículo 11, en el capítulo 2 versículos 4 y 9, se ve claramente que aunque tales verdades aparecen incluso en el Antiguo Testamento, fueron no obstante rechazadas por un hombre como Nicodemo. Tales doctrinas, en el mejor de los casos, eran consideradas como raras y no eran bien recibidas por las autoridades, por los, digamos, papas, por los fariseos, porque para ellos eso no era bien. Ahora bien, lo que Jesús hace es resaltar estas cosas, porque aunque parecieran increíbles estas cosas terrenales que suceden dentro de la experiencia del hombre, cuya necesidad debiera hacerse evidente de inmediato a cualquiera que reflexionara sobre su propia incapacidad natural de agradar a Dios. Y nos preguntamos, ¿no se rechazarán con mayor prontitud las cosas celestiales? Si no pueden aceptar lo que se dice terrenalmente, cuanto menos si se escuchan las cosas celestiales, como por ejemplo el plan eterno de Dios de enviar a su Hijo al mundo para redención de la humanidad. Esto no lo pueden aceptar. Y eso nos lo cuenta quién. Cuando vemos Juan 3:16. Estas cosas celestiales están completamente fuera del alcance de la experiencia consciente de estos hombres. Por eso el plan eterno de Dios de enviar a su Hijo al mundo para la redención de la humanidad, como dice Juan 3:16. Estas cosas celestiales están completamente fuera de toda la experiencia, tanto de Nicodemo como de las autoridades.
como a sus compañeros. Porque estas cosas son majestuosas y trascendentes en su concepción y origen, que nunca hubieran pasado por la mente finita de los hombres. Si las cosas terrenales han sido rechazadas, ¿cómo se puede esperar que se acepten las cosas del cielo, que son mucho más misteriosas? Esta pregunta sirve al mismo tiempo como una llamada de atención a Nicodemo. Él tenía que pensar y reflexionar. Hasta ahora las enseñanzas de Cristo le parecían increíbles. Podía ser que este silencio de Nicodemo, es decir, su incapacidad para interrumpir con esta pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y esto nos muestra que esa llamada del Salvador está surtiendo el efecto deseado en Nicodemo. Pero sigue diciendo su divina palabra en el versículo 13, y nadie ha subido al cielo, sino el que ascendió del cielo, el Hijo del Hombre. Para tener información de primera mano sobre estas cosas celestiales, se tiene que haber estado presente en el salón del trono de Dios. Y por eso Jesús dice, pero nadie ha subido al cielo. El único que ha estado en el cielo y que descendió a la tierra y que descendió para pagar un precio, el precio de nuestro pecado. Descendió para hacernos ver lo grandioso, lo maravilloso que era Cristo. Y nadie le tomó en cuenta. Por tal razón, Cristo tuvo que ir y pagar ese precio allá en la cruz. El precio por nuestro pecado, el precio por nuestra incredulidad. Y gracias a ese sacrificio tan maravilloso que hizo aquel que descendió del cielo para darnos vida y vida en abundancia. Démosle gracias al Señor por este pequeño mensaje y meditemos en su palabra, meditemos en su bendición, meditemos en la gracia que nos da. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, gracias te doy, Señor, hoy por poder reflexionar en ese sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor Jesús y cómo los hombres no lo comprendieron, aún las eminencias que supuestamente estaban dirigiendo al pueblo de Israel, Señor. Pero en nuestros tiempos, aún, Señor, muchos estamos ciegos, Dios, porque no entendemos, no comprendemos que tu misericordia, que eres tú, Señor, quien quiere que seamos salvos en tu santo nombre y que recibamos, Señor, tu regeneración, Señor, la que tú has provisto para aquellos que te aman y te bendicen. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.